¿Cómo podemos ocultar nuestras fórmulas como un dios en Excel? Aquí te lo enseño. Por ejemplo, aquí tengo la columna promedio y la columna situación. Quiero que vean si yo me sitúo en cualquier parte de estas celdas. En la parte superior, acá en la barrita de fórmulas, vamos a tener obviamente la fórmula, ¿no? De igual manera en la columna de la derecha aquí tenemos otra fórmula. Pero yo para este caso quiero ocultar. Quiero que nadie vea esta fórmula, pero que siga trabajando de igual manera. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente forma. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a seleccionar primeramente todas las celdas de este libro, para lo cual vamos a ir a la izquierda superior, acá en el triángulo que está entre la columna A y la fila 1. Seleccionamos todas las celdas, damos clic derecho, nos vamos a formato de celdas y les va a saltar esta ventanita. Acá en la última pestaña que dice proteger le vamos a dar un clic. Y a la izquierda tenemos estas dos opciones que dice bloqueada y oculta. Vamos a quitar este check. Miren, vamos a quitar este check, pero eso no quiere decir que este check que dice bloqueada esté funcionando. Porque abajo si leemos, miren lo que dice. No podrá bloquear celdas ni ocultar fórmulas a menos que la hoja de cálculo esté protegida. Y esta hoja de cálculo no está protegida aún por una contraseña. Así que le damos en aceptar. Lo que acabamos de hacer es quitar ese check en todas las celdas. Ahora sí, lo primero que vamos a hacer. Quiero que vean que en todas las fórmulas les salta ese triangulito verde en la parte izquierda superior de cada celda, ¿no? Eso quiere decir que la fórmula está desprotegida. Y eso es totalmente normal cuando nosotros quitamos ese check a bloquear. Pero lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a seleccionar todas las celdas que tengan fórmulas y no queremos que se vean, ¿no? Vamos a presionar la tecla control de igual manera en la columna de la derecha. Y ahora sí, lo mismo. Clic derecho, formato de celda. Les va a saltar esta ventanita y aquí nuevamente en proteger le vamos a dar un clic. Y ahora sí le vamos a dar en oculta. No se olviden, vamos a volver a leer abajo. No podrá bloquear celdas ni ocultar fórmulas a menos que la hoja de cálculo esté protegida. Entonces el último paso va a ser proteger la hoja. Ahora sí, le ocultamos, aceptamos. ¿Cómo ocultamos ahora sí toda esta hoja? Nos vamos a la pestaña revisar, un clic en la pestaña revisar y nos vamos ahora sí a proteger hoja. Miren acá, un clic, proteger hoja. Y lo único que vamos a hacer acá es poner una contraseña, pero eso sí, recuerden la contraseña. Yo, por ejemplo, le voy a poner algo súper fácil que es 1, 2, 3. Acepto, me va a volver a pedir la misma contraseña, 1, 2, 3. Acepto nuevamente y ahora sí desapareció ese triangulito izquierda superior de color verde que teníamos en cada fórmula de cada celda, ¿no? Y si nosotros damos un clic en cualquier celda, fíjense en la parte superior, barra de fórmulas, ya no tenemos ninguna fórmula. De igual manera en situación, si damos un clic en la parte superior, tampoco tenemos ninguna fórmula. Pero esto tiene una debilidad y lo hice a propósito. Miren, no podemos ver la fórmula, pero sí podemos eliminar cualquier, se podría decir, fórmula que no veamos, ¿no? Por ejemplo, ese 16.3, que es el primer promedio, lo voy a suprimir y miren que ya se eliminó, ¿ok? Miren, puedo suprimir de repente todo esto y también se acaba de eliminar y también no nos podríamos dar cuenta si es que ese documento ha tenido o no una fórmula. Lo correcto acá, voy a retroceder, lo correcto acá también es bloquear estas celdas, o sea, para que no puedan eliminarlas y tampoco puedan ver qué fórmula contiene. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Nuevamente vamos a ir acá a la pestaña revisar. Vamos a ir nuevamente acá donde dice desproteger hoja y le damos un clic. Ahora sí ponemos la contraseña que es 1, 2, 3. Aceptamos y este libro nuevamente está desprotegido. Pero lo único que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a seleccionar la primera columna de promedio. Con la tecla control vamos a seleccionar ahora sí la columna situación. O sea, lo mismo que hicimos al inicio, ¿no? Clic derecho, formato de celdas y acá en proteger, miren, lo único que vamos a volver a activar es bloqueada. Entonces ya tengo activo esta opción que es bloqueada y esta opción que es oculta, ¿no? Y lo mismo, aceptamos y ahora sí, para que funcione, vamos a proteger el libro. Nos vamos nuevamente, pestaña revisar,
nos vamos a proteger y aquí otra vez una contraseña, 1, 2, 3, aceptamos, aceptamos y otra vez 1, 2, 3, aceptamos y listo. Miren, si yo quiero eliminar esto no voy a poder. No puedo eliminarlo y tampoco puedo ver su fórmula, ¿ok? No puedo eliminarlo ni ver su fórmula. Si quieren eliminar nuevamente y ver la fórmula, lo mismo que hace rato, nos iríamos nuevamente a desproteger y poner la contraseña, ¿no? 1, 2, 3 y aceptar y ahora sí se va a poder eliminar y ver la fórmula. Otra de las prácticas que a menudo siempre veo, no recomiendo, pero para que lo sepan, qué es lo que hacen, ¿no? Por ejemplo, si quieren ocultar su fórmula, lo único que hacen es copiar el promedio. Vamos a suponer que yo voy a poner acá otra columnita, o le vamos a copiar aquí mismo, perdón, gente. Seleccionamos todo, clic derecho, copiar. Y aquí mismo le vamos a dar clic derecho, pegado especial y le vamos a dar donde dice valores. ¿Ok? Le damos un clic en valores y de esta manera muchas personas eliminan la fórmula y lo único que copian son los valores tal y como estamos observando, ¿no? Si damos un clic en la celda, quiero que vean que en la parte superior tenemos acá los numeritos, ¿no? Pero ya no la fórmula. Esta es una práctica, se podría decir no recomendable, pero que muchas veces lo aplican. Bien, coméntame si ya conocías estos dos métodos y por favor suscríbete a nuestro canal El Tío Tech y nos vemos en el próximo video.